Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Ha llegado la hora de alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios, porque Él es digno de recibir toda gloria y toda honra. El salmista escribe: Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y el que podamos presentarnos hoy delante de nuestro Dios con un cántico, con una alabanza, es solo el sinónimo de nuestra gratitud por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Porque a pesar de que hemos tenido pruebas, hemos tenido luchas, a pesar de que esto aún no termina, el Señor ha sido fiel, porque así lo dice su palabra: fiel es el que prometió, y Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy tenemos la certeza de que le cantamos a un Dios vivo, a un Dios santo, a un Dios que es el Todopoderoso. Él es el poderoso de Israel, Él es el Rey, y hoy nos gozamos en su presencia con estos cánticos.
Hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. El tema de esta tarde se titula Retén lo que tienes. Esta es la exhortación que el Señor Jesucristo hace a la iglesia de Filadelfia. Y si tiene su Biblia a la mano, le invito a que me acompañe al libro de Apocalipsis, capítulo 3, y daré lectura a los versículos del 7 al 13. Dice así la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias porque nos has permitido alabar y bendecir tu nombre, Señor. Reconocemos, Padre, que solo tú eres digno de recibir toda gloria y toda honra, todo honor. En esta hora, Señor, ponemos en tus manos esta palabra, Padre. Bendícela, Señor, sea tu Espíritu Santo tocando cada corazón, hablando en nuestra vida, Señor bendito. Que tu palabra, Dios, cumpla el propósito por el cual tú la envías en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice en el versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Este mensaje a la iglesia de Filadelfia es similar al mensaje a Esmirna. En ambos no hay un reclamo o un reproche de parte del Señor Jesucristo. Hay elogios por algo que ellos han estado haciendo bien. El Señor Jesucristo le dice, retén lo que tienes. Retener es mantener, conservar, el no dejar ir, el no soltar algo. ¿Qué es lo que la iglesia de Filadelfia tenía? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo le dice que debía retener, que debía de mantener hasta que Él viniera? Evidentemente la iglesia de Filadelfia estaba haciendo algo bien porque no hay un reproche de parte del Señor Jesucristo como en las otras 5 iglesias. La iglesia de Filadelfia había cumplido en lo que las otras habían fallado. La ciudad de Filadelfia, este nombre significa amor fraternal, y fue fundada por el rey Atalo, rey de Pérgamo, a quien se le apodó el Filadelfus, por el amor y la amistad que existía entre él y su hermano Eúmenes. Es así que se bautiza la ciudad como Filadelfia. El propósito original de la ciudad era que funcionara como un puesto misionero del helenismo, la cultura de la antigua Grecia. Que esta ciudad se convirtiera en un centro para esparcir la lengua griega, su cultura, sus tradiciones, en todo el continente asiático, en todas sus provincias. La ciudad de Filadelfia estaba en el camino que llevaba de
el continente asiático, el continente europeo, es decir, que era como la puerta de un continente a otro. Esta ciudad fue destruida en varias ocasiones debido a terremotos, a erupciones volcánicas. Cada vez que se reedificaba, recibía un nombre distinto. Bueno, a causa de las erupciones, su tierra era muy rica para cultivos, era reconocida por sus viñedos, por sus vinos, que eran pues muy ricos. Adoraban al dios Baco, que era el dios del vino. Le celebraban fiestas a las cuales llamaban bacanales. Y esta ciudad es una ciudad dada a los placeres, como la mayoría de las ciudades grecorromanas. Otro dios al que ellos adoraban era César. Tenían un templo dedicado a él donde iban a alabarle y adorarle. En esta ciudad podías tener cualquier otro dios, creer en cualquier otra cosa, pero si no rendías culto a César, eras condenado a muerte. Además había también judíos, un grupo de judíos quienes luchaban por apagar cualquier llama, por muy pequeña que ésta fuera, del Señor Jesucristo. Este era el ambiente social y moral en el que la iglesia de Filadelfia vivía. Pero a pesar de todo esto, la iglesia de Filadelfia se mantenía fiel. El Señor Jesucristo reconoce la fidelidad de la iglesia de Filadelfia. Y en el versículo 8 les dice: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar. El Señor conocía muy bien las obras de la iglesia de Filadelfia. Mas Dios conoce hasta las intenciones de nuestro corazón. A Dios no podemos ocultarle nada. Al no haber un reproche, podemos ver que las obras de la iglesia de Filadelfia eran agradables al Señor. Sus obras, sus frutos eran un olor grato al Señor. Y Él lo reconoce en esta carta. Él les dice: porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Cuando les dice aunque tienes poca fuerza, no se refiere a fuerza física, no se refiere a lo espiritual. La palabra que se utiliza aquí es el original del griego mikros, es decir, pequeño. Podemos comprender entonces que la iglesia de Filadelfia era una iglesia pequeña en número, en tamaño, en cantidad. Al ser pequeña, quizás no presentaba una gran amenaza para los judíos y la sociedad de aquel entonces. Quizás también era una iglesia con pocos recursos, una iglesia pobre. Sin embargo, estas debilidades no hacían que la iglesia se alejara o dejara de confiar en el Señor o dejara de realizar obras para la gloria de Dios. Vemos primero entonces que la iglesia era fiel a pesar de las debilidades. Porque esta iglesia, aunque parecía débil, era fuerte en el Señor. Tenía poca fuerza, pero a pesar de esto, permanecía fiel. A Dios no lo restringen
nuestras limitaciones y tampoco lo debilitan nuestras flaquezas. Aún siendo una iglesia pequeña, el Señor Jesucristo puede usar esa iglesia para la gloria de su nombre y para llevar a cabo sus propósitos. Recordamos cuando David va a pelear contra Goliat. Cuando Goliat lo ve, era un jovencito pequeño que no llevaba armas, no estaba preparado para ir a la batalla. Pero este jovencito era fuerte en el Señor. Y le dice, yo no vengo con espada, con jabalina, yo vengo en el nombre del Señor, de Jehová de los ejércitos. Esta iglesia de Filadelfia no necesitaba riquezas, no necesitaba una iglesia compuesta por miles de personas, porque tenían lo más importante, la presencia y la ayuda del Señor Jesucristo. Esta iglesia también era fiel al guardar la palabra de Dios, fiel a la palabra de Dios. Y les dice, has guardado mi palabra, has atesorado mi palabra. La iglesia no solo era fiel, sino obediente. No había aceptado otras enseñanzas, no estaba abrazando pensamientos, ideas erróneas del mundo. No se habían desviado de las enseñanzas del Señor, pues la palabra original para guardar es tereo, que significa vigilar, mantener el ojo sobre algo. Es decir, que la iglesia estaba vigilante en contra de las falsas doctrinas que abundaban en su época, para que éstas no entraran a la iglesia. Ellos cuidaban, guardaban la palabra de Dios y la atesoraban. Actualmente vemos cómo hay muchas falsas doctrinas, falsos maestros, falsas enseñanzas, ideas, pensamientos totalmente fuera de lo que Dios ha establecido. O sea, todo está en contra del plan divino del Señor. Pero a pesar de todo esto, Dios nos llama, al igual que a la iglesia de Filadelfia, a mantenernos fieles a su palabra, a ser vigilantes y no abrazar otras doctrinas y no abrazar o aceptar otros pensamientos erróneos. Que su palabra sea la única guía y la única luz que alumbre nuestro camino. Nuestra vida sea conducida por medio de la palabra de Dios, así como lo era con la iglesia de Filadelfia. El Señor Jesucristo también reconoce que la iglesia estaba siendo fiel a su nombre, era fiel al nombre de Cristo. Al final del versículo 8 dice, y no has negado mi nombre. Esta iglesia era fiel, obediente y perseverante. Negar el nombre de Cristo es negar a Cristo mismo. Pero no, la iglesia se mantiene firme en sus convicciones y no se dieron, no se dejaron intimidar, sino que en todo se gloriaban en Cristo. Por el contexto en el que vivían, el ambiente en el que vivían, podemos deducir que la iglesia estaba siendo perseguida. Quizás eran señalados a causa de su fe, porque ellos al no negar el nombre del Señor Jesucristo, quiere decir que ellos no adoraban al dios Baco, que ellos no rendían adoración a César, y les decía que al que no adorara a César era sentenciado a muerte. Pero muy a pesar de las adversidades, a pesar de lo que ellos estaban enfrentando, nunca negaron el nombre de Cristo. Se mantuvieron fieles, perseverando en su camino, en la verdad. Actualmente, nosotros aún tenemos mayor libertad para congregarnos,
para alabar el nombre del Señor, para leer su palabra. Podemos decir, soy cristiano, yo creo en el Señor, sin temor a que saliendo de mi casa me van a apedrear. Pero hay otros lugares, otras naciones donde la iglesia es cruelmente perseguida. Constantemente podemos ver noticias de hermanos que han perdido la vida a causa de Cristo, que aún teniendo un arma en la cabeza cuando les dicen niega tu fe y vivirás, ellos no lo hacen y se mantienen fieles al Señor hasta la muerte, aun cuando ven morir a su familia, aun cuando ven morir a sus hermanos, ellos se mantienen fieles al Señor. El Señor nos dice, mantente fiel, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Al ser humano algo que le cuesta mucho es mantenerse fiel. Vemos a nuestro alrededor situaciones que hacen evidente esto. Y por nuestras fuerzas, claro que nos va a costar. Pero Dios está con nosotros, hermanos. Y si hemos fallado, si hemos caído, si nos hemos alejado, el Señor está presto para oír, para levantarnos, para ayudarnos a continuar en su camino. Esta iglesia, al igual que Esmirna, enfrentó hostilidad de parte de judíos incrédulos. Y dice en el versículo 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. El Señor Jesucristo reconoce la fidelidad de su pueblo. Y esta fidelidad sería premiada. Primero le dice el Señor Jesucristo que Él entregará de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. En este tiempo, los tiempos de Juan, los judíos denunciaban a los cristianos ante las autoridades por reunirse ilegalmente. Pero en este versículo parece ser que el Señor les está diciendo que algunos de esos judíos que los perseguían, que los escarnecían, se convertirían a Él. La iglesia crecería el número con algunos de sus más declarados y escarnecidos adversarios. El Señor no les dice, yo los voy a quitar de tu camino, van a morir, yo me voy a vengar. El Señor les dice, ellos van a reconocer que yo te he amado, que yo estoy contigo, que yo te he guardado. Dios actuaría en los judíos opositores para conducirlos a la salvación. Filadelfia vería la salvación de muchos de los judíos que los perseguían. Recordemos un ejemplo, es la vida de Pablo, Saulo de Tarso, quien era perseguidor de la iglesia, perseguidor de Cristo. Nos dice que él entraba a las casas y sacaba a las personas que no negaban su fe para llevarlas presas. Pero cuando él iba camino a Damasco, el Señor Jesucristo viene a su encuentro
habla a su corazón, habla a su vida y hay una transformación impresionante, maravillosa en la vida de Pablo. Y ahora él pasa de perseguidor de Cristo y de la iglesia a ser perseguido, a ser un predicador de la palabra, a ser un apóstol del Señor y fundador de iglesias. Esta es la obra que solo el Señor puede hacer, la transformación que solo Dios puede hacer. Solo Él tiene el poder para restaurar, para cambiar al hombre. Y hermanos, quizás a causa de nuestra fe, a causa de Cristo, muchas veces seamos criticados, seamos juzgados por nuestra forma de vivir o de pensar. Seamos juzgados por lo que creemos, por no aceptar las nuevas ideas del mundo y nos llaman retrógradas. Pero hermanos, no sabemos cuál es la voluntad o el propósito del Señor. Quizás esas personas que hoy nos señalan, que hoy nos juzgan, el día de mañana tengan un encuentro con el Señor Jesucristo y los veamos rendidos a sus pies. Porque Dios tiene el poder para hacer esto. La iglesia, al no negar el nombre de Cristo, estaba dando un buen testimonio. No estaba dejando en mal el nombre del Señor, ni avergonzando a su Dios. Ellos vivían una vida agradable al Señor. No solo sus obras, no solo sus frutos eran un olor grato a Dios, sino también su vida entera. A pesar de las situaciones que enfrentemos, a pesar de los señalamientos, hermanos, mantengámonos fieles, firmes, perseverando en el camino del Señor. Y Dios, en su tiempo, nos dará la victoria. La iglesia de Filadelfia había perseverado fielmente a través de las pruebas y las dificultades. El Señor Jesucristo no solo le dice a la iglesia que Él trataría con estos judíos para llevarlos a salvación. Dice también en el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Como consecuencia, dice el Señor, yo también te guardaré. Como la iglesia había guardado la palabra de Dios y se había mantenido fiel, el Señor le dice, yo también te voy a guardar en el tiempo de la prueba. No te voy a dejar solo en medio de ese tiempo difícil que vendrá para probar al mundo entero. Esto puede significar que el Señor los guardaría de tal manera que no tendrían que pasar por la prueba o que serían guardados por el medio de la prueba. Sea cual sea la voluntad del Señor, Él garantiza su presencia y su ayuda a los suyos. Hermanos, en este mundo enfrentamos luchas, adversidades, pasamos por pruebas. Como cristianos, como hijos de Dios, muchas veces somos criticados, somos juzgados, somos señalados. Otros se burlan de nosotros, pero Dios nos dice que Él estará con nosotros en medio de esa prueba, que Él nos guardará. Él garantiza su presencia. Y dice en Isaías capítulo 43, en sus versículos 2 y 3, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Este es nuestro Dios. Él promete estar con nosotros en cualquier circunstancia, en cualquier adversidad que nosotros enfrentemos. Sea que Él nos libre de la prueba, tengamos que pasar por ella,
tenemos garantizada la presencia y la ayuda de nuestro Dios. Dios no nos va a dejar solos, hermanos. Después de que el Señor Jesucristo elogia a la iglesia de Filadelfia y les dice cómo premiará su fidelidad, aunque no hay un reclamo de parte del Señor, sí hay una exhortación. Y Él les dice en el versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El Señor resucitado, Jesucristo, habla de su venida. Él le dice a su iglesia, retén lo que tienes, manténlo, no lo sueltes, no lo dejes ir, sigue adelante, persevera, no te descuides, no te apartes, mantente firme y sigue siendo fiel, para que ninguno tome tu corona. Su propósito es animar a la iglesia para que esté preparada para el encuentro con Él, de modo que ninguno tome su corona. Hermanos, en 2 Corintios, en su capítulo 5, versículo 10 nos dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cuando el Señor juzgue a cada uno, lo hará conforme a sus obras. Él dará según lo que cada uno haya hecho mientras estaba en el cuerpo. El Señor Jesucristo le dice a la iglesia que debe mantener lo que tiene, para que ningún otro tome su lugar, para que ningún otro tome su corona. Él exhorta a su iglesia a mantenerse firme para salir victoriosa, para que cuando esté delante del tribunal del Señor, sea hallada aprobada, sea hallada victoriosa. Retén lo que tienes, dice el Señor. La iglesia de Filadelfia tenía cosas a su favor. A pesar de las circunstancias, a pesar de lo que ellos vivían, ellos se mantenían firmes, fieles en su fe, fieles a la palabra de Dios, fieles a pesar de las debilidades, fieles al nombre de Cristo. Hoy, hermanos, el Señor también nos anima a ser fieles a Él, ser fieles a su palabra, a ser vigilantes, a que su palabra sea la única guía, la única luz en nuestro camino. Que no neguemos el nombre de Cristo. Muchas veces lo podemos hacer a través de nuestros pensamientos, con nuestras acciones. Quizás hemos dejado de orar, hemos dejado de leer la palabra, hemos descuidado nuestra comunión con el Señor. Pero hoy Dios nos exhorta a mantenernos fieles, a perseverar. Si hemos fallado en algo, hermanos, el Señor está presto para oírnos, para perdonarnos, para levantarnos, para ayudarnos a continuar en el camino correcto. Cristo nos exhorta a mantenernos firmes. Y dice en el versículo 12, que al que venciere, al que logre cumplir con esto, lo hará columna en el templo de Dios y nunca más tendrá y nunca más saldrá de allí. Al decir yo lo haré, hace referencia a la gracia de Dios. Y cuando habla de una columna, él sugiere estabilidad y permanencia. Un mueble en el templo lo podemos mover de un lugar a otro, pero una columna no. De esta manera el Señor garantiza al que salga victorioso su estabilidad, su permanencia, un lugar seguro en el templo celestial, sin merecerlo.
podrá contemplar la grandeza y la gloria de Dios, podrá disfrutar de su presencia por la eternidad y obtener aquello que tanto anhelaba David. Él escribe en el capítulo 27 de Salmos, versículo 4: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Al que venciere podrá disfrutar por la eternidad de la presencia y la gloria del Señor. Pero no solo eso, continúa diciendo en el versículo 12: y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Poner el nombre sobre algo es una expresión visible de pertenencia, de propiedad. El nombre de Dios sobre el vencedor será una proclamación de él, ella es mía, ellos son míos. Nos seremos identificados como propiedad, como pertenencia del Señor. Finalmente Él dice que también escribirá el nombre de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre. Seremos identificados como genuinos ciudadanos de la nueva Jerusalén, la cual, según Apocalipsis 21 y 22, será nuestra morada eterna. Dice la palabra que nosotros aquí somos extranjeros y peregrinos, que nuestra ciudadanía no está aquí, sino en los cielos. Hermanos, si nos mantenemos fieles, perseverando en el camino del Señor, podremos disfrutar de todas las bendiciones que conlleva la seguridad que el Señor nos dará de que pertenecemos a Él, de que pertenecemos a la nueva Jerusalén, de que pertenecemos a Cristo. Solo nos llama el Señor a ser valientes, a permanecer y retener lo que Él nos ha dado. Finalmente Él dice en el versículo 13, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un llamamiento a escuchar la voz del Señor, a prestar atención a este mensaje y ponerlo en práctica en nuestra vida. Hermanos, hoy podemos preguntarnos si estamos realmente siendo fieles, si estamos guardando, reteniendo lo que el Señor nos ha dado, lo que Él ha puesto en nuestras manos, o si nos hemos descuidado. Si hemos fallado en algo, el Señor está presto para perdonarnos, para levantarnos y ayudarnos a continuar nuestro camino. Si hemos descuidado su palabra, si hemos descuidado nuestra comunión con Él, hoy podemos pedirle perdón por esto y hacer el compromiso de mantenernos fieles, firmes y retener lo que Él nos ha dado. Para que cuando el Señor venga, cuando el Señor venga, nosotros estemos preparados. Pero también para que al estar delante del Señor podamos escuchar aquellas palabras: buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Creo que anhelamos escuchar esas palabras y estar por la eternidad en la presencia de nuestro Dios. Que el Señor nos ayude a mantenernos firmes, fieles, perseverantes, obedientes, reteniendo todo lo que Él nos ha dado. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de la carta a la iglesia de Filadelfia también hablas a nuestra vida, también hablas a tu iglesia Centro Familiar Emanuel. Hoy, Señor, te pedimos perdón por aquellas veces que te hemos fallado. Si no hemos sido totalmente fieles a ti, Señor, a tu palabra, Padre.
Te pedimos perdón, Señor, si en algún momento con nuestras acciones o nuestros pensamientos te hemos negado, Señor. Ayúdanos, Padre, a permanecer fieles, perseverando en tu camino, Dios. Que tu palabra, Señor, sea nuestra única guía, la única luz que alumbra nuestro camino, Señor. Que sea tu palabra, Señor, la que conduzca a tu iglesia, Padre Celestial. Para que llegado el día, Señor, de presentarnos ante ti, seamos hallados victoriosos, seamos hallados aprobados y podamos gozar de esa vida eterna a tu lado, Señor. Estar, Señor, contemplando tu grandeza, tu poder y disfrutar de tu presencia en aquella morada celestial. Anhelamos, Señor, aquel día, estar ante ti, Padre eterno. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser fieles, Padre, y retener lo que tú nos has dado. Que a pesar de las aflicciones, a pesar de los señalamientos, de las burlas, Señor, nosotros podamos permanecer firmes a tu palabra, Padre celestial. Te rogamos, Señor, que tú guardes a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
through